noches amigos del Florense TV. Estamos un viernes más con todos ustedes y en compañía del diputado José María Villalta Flores Estrada, con el que estuvimos compartiendo hace unos minutos en Radio Victoria, y ahora estamos acá en la señal digital de Belén para más de 150,000 seguidores en Facebook que nos siguen y que hacen ya sus consultas con este diputado del Frente Amplio, que a pesar de ser solo él, hace por un montón. Y ya, de hecho, tenemos mensajes de personas que quieren participar. Don José María, gracias por estar con nosotros en el Florense TV esta noche y muchos temas que tratar con usted. Sí, claro que sí, para mí es un gusto estar aquí y pues un saludo para toda la gente que sigue el programa y que nos ve a través de las redes sociales. Que me dicen son muchos los amigos del programa, las amigas que sí, que lo siguen. Así que estamos a la orden para hablar de todos los temas de la actualidad nacional. Bueno, uno de los temas que nos pedían para iniciar y aprovechar el tiempo es sobre el ICE. El ICE lo están desmantelando y para introducir a las personas en este tema y tal vez que lo entiendan, antes teníamos una división, don José María, muy clara entre el político y el empresario. Entonces inclusive había un temor de que el narcotráfico no se metiera en las campañas, pero no se está metiendo el narcotráfico, se está metiendo más bien la clase empresarial con sus grandes negocios, y vemos cómo movieron. Y el narcotráfico también. Sí, bueno, el narcotráfico, pero vemos cómo metieron sus garras y están desmantelando instituciones tan queridas como la Caja del Seguro Social y el ICE. ¿Qué está pasando, José María? Sí, lo que ha estado pasando es que hemos estado siendo gobernados por una clase política empresarial que vio la oportunidad de hacer buenos negocios, no a través del esfuerzo, de la inversión, de correr riesgos, sino a través de exprimir los recursos del Estado costarricense y el patrimonio del pueblo de Costa Rica. Vivimos en la época, efectivamente, donde los que nos gobiernan son políticos empresarios que tienen un pie en la institución pública, en el gobierno, y otro pie en la empresa privada, y manejan las instituciones públicas en función de esos intereses privados. Los grandes casos de corrupción que se están dando tienen su génesis en esa confusión entre lo público y lo privado, esa tendencia a querer dar todo en concesión, como si la sociedad costarricense no pudiera construir obras, esa tendencia a debilitar los servicios públicos de la Caja, por ejemplo, para comprar servicios privados, a clínicas privadas, porque resulta que los mismos políticos que administran la Caja están metidos en el negocio de las clínicas privadas. Un ejemplo es lo que hicieron con el tratamiento del cáncer en el Hospital México. La Caja gastó $10 millones comprándole servicios el doble de caros a una sola clínica privada. Con esos $10 millones podría haber comprado las máquinas para prestar a la Caja los mismos servicios a mitad de costo. Bueno, ese tipo de cosas se repiten una y otra vez porque no son casos aislados. La trocha no es un caso aislado. La trocha es el ejemplo más burdo de lo que están haciendo con el ICE, de lo que están haciendo con la Caja, de lo que están haciendo con las diversas instituciones de este país. Instituciones que hicieron diferente a Costa Rica, mientras nuestros hermanos centroamericanos y otras naciones hermanas estaban desangrándose en la guerra en este país. Tuvimos la decisión de buscar políticas que distribuyeran la riqueza, que protegieran el patrimonio nacional, políticas que buscaran una mayor igualdad económica. Y esas políticas las han venido destruyendo los que nos han gobernado en los últimos 30 años. Y entonces tenemos un país que es cada vez más desigual, cada vez más injusto, la gente cada vez vive peor y está creciendo como consecuencia de la violencia. Ayer yo denunciaba un caso, por ejemplo, que es un retrato a escala pequeña de lo que han convertido y quieren convertir a Costa Rica. Denunciaba yo que el gerente del Banco Nacional, don Fernando Naranjo, un político prominente del Partido de Liberación Nacional, se recetó en el mes de junio, solo en un mes de este año, un salario de 34 millones de colones. 34 millones de colones, señoras y señores que nos siguen. Mientras que el salario de un trabajador del banco que me escribió, uno me decía, mi salario no llega a los 250,000 colones, otro me dijo, tengo 10 años de trabajar y mi salario son 500,000 colones. Bueno, son salarios todavía más altos que los de la mayoría de la población. Ese salario que se receta este señor es muchas veces mayor que el de la propia presidenta de la República.
Y hay toda una clase política vinculada al partido de gobierno que se está recetando esos salarios en las instituciones de gobierno, en las juntas directivas de los bancos del Estado, en las juntas directivas de las instituciones autónomas. ¿Con qué cara entonces le vienen a pedir al pueblo que se soque la faja, que acepte aumentos salariales de hambre o rebajos salariales, como le quieren decir a los trabajadores de abajo, que ahora hay que recortarles derechos porque no hay plata? Pero bueno, ¿por qué no empiezan por estos mismos privilegios que se están recetando los que nos gobiernan? Esa desigualdad salarial que se ve en el caso del Banco Nacional es un reflejo de lo que está pasando en Costa Rica. En Costa Rica se ha incrementado como nunca la riqueza. En este país hay plata. Se ha incrementado como nunca la explotación de los recursos naturales. Se han privatizado bienes públicos que antes estaban al servicio de la colectividad, como las telecomunicaciones, por ejemplo, y ahora se están entregando paulatinamente al capital transnacional. Se han privatizado las playas, se han privatizado bienes que eran de todos y todas y que hoy son de unos pocos. Pero esa riqueza que se ha producido no se está repartiendo entre la gran mayoría de la población. Se reparte en un pequeño grupito que financia las campañas de los partidos tradicionales, que está metida en puestos claves del gobierno, que controla la banca, y que ese grupito, como ve al pueblo cada vez más descontento, ahora nos habla de ingobernabilidad. Nos dicen que el país es ingobernable, entonces hablan de que hay que reformar la Constitución para que no haya partidos minoritarios en la Asamblea Legislativa, que hay que quitar la Contraloría, que hay que quitar la Sala Cuarta, que hay que quitar las instituciones que ponen un poco de control, aunque cada vez están más tomadas por este mismo grupo político. Ese es el contexto en el que estamos, un contexto que podría ser desesperanzador si no tuviéramos también un pueblo que lucha de distintas formas. Este pueblo costarricense ha sabido decirle que no a esta clase política en varias ocasiones, en luchas nacionales, en luchas locales, y es muy creciente el descontento. Si toda esa gente que estamos descontenta con estas políticas nos organizáramos y nos uniéramos, podríamos sacar a estos delincuentes del gobierno. Pero ese es el problema, José María. Bueno, ese es el reto que tenemos. Está desunido, ¿no? Ese es el reto que tenemos. Hay desunión y hay también una política deliberada. Una política deliberada del partido de gobierno, de los que quieren perpetuar sus negocios a través del poder político. Una estrategia para decirle a la gente, y mucho ojo con esto, porque a veces incluso nuestra misma gente reproduce ese discurso de que la política es algo cochino, de que la política es mala, de que todos los que están en política son corruptos, de que no hay nada que hacer porque todos son corruptos. Entonces, si yo creo que no hay nada que hacer, que todos son corruptos, ¿qué es lo que hace? La gente se va para la casa, se queda metida en su casa, no sale a votar, no participa, no se organiza a los movimientos sociales que están buscando alternativas. Y eso es lo que quieren los que nos gobiernan. Miren, el partido de gobierno, ellos saben que no van a convencer a casi nadie más para que vote por ellos. Ellos lo saben. Pero ¿qué es lo que esperan? Poder ganar con ese 30% que tienen entre voto histórico, tradicionalista, que seguirá votando por ellos aunque los sigan engañando, y un sector de la población, una gran masa de la población más pobre, más humilde, que lo hace por necesidad, que lo hace porque la manipulan, la amenazan con quitarle las ayudas sociales. Hay todo un sistema clientelista para explotar a los más pobres, en el cual se basa la maquinaria electoral del Partido de Liberación Nacional. Pero eso es un sector de la población. Ellos saben que hay una gran mayoría que está descontenta. Entonces la estrategia es hacer calar ese mensaje de que en Costa Rica no hay alternativa, no hay esperanza, todos los políticos son corruptos. A mí me lo dicen incluso diputados liberacionistas. Ellos no niegan que roban. Lo que han dicho es que todos roban, ¿no? Refiriéndose a gente de su partido. Entonces, ahí don José María y Alberto, amigos, si quieren hacer preguntas pueden enviarlas vía mensaje de texto al 88 30 15 49 o también mediante mensaje pueden dejarlo en el facebook.com/BelenDigital. Sin duda alguna, como dice la canción, no hay cara en que persignarse, ¿verdad? Cuando no es una cosa es otra. Así es. Y don José María, un tema que queremos que usted nos explique. Bueno, tenemos claro que hay una clase política empresarial
que está tomando el poder. Le decían neoliberales en algún momento. Pero ¿qué está pasando con el ICE? ¿Cuál es el futuro del ICE cuando ya vemos que tiene pérdidas millonarias? Desde adentro lo están desmantelando. Envían al que administró el ICE a administrar la Caja del Seguro Social, o viceversa más bien, y las dos instituciones quebradas. Pareciera que son personas que llegan a quebrar las instituciones y con malicia y alevosía, como dirían. Bueno, eso es lo que están haciendo, pero bueno, por supuesto que sí hay malicia, pero hay un interés, el interés económico. Ellos están detrás de jugosos negocios con las empresas privadas que quieren apoderarse de esa riqueza. Cuando en este país se aprobó el TLC, ya ustedes saben cómo se aprobó el TLC y lo que pasó después, siempre denunciamos que o quebrarían al ICE o terminarían quebrando su función social, porque nos decían, vean el caso de la banca. No quebró la banca con la apertura, pero ¿a qué costo? No quebró la banca, pero la perdimos. Perdimos la banca solidaria, la banca de desarrollo, la banca para apoyar al pequeño productor, al pequeño empresario. Hoy es más difícil que le presten a un pequeño productor, a un pequeño campesino, y sin embargo los bancos del Estado terminan financiando a grandes empresas. Bueno, algo parecido está pasando con el ICE. Todavía no lo han quebrado, aunque sus finanzas están muy mal, producto de esa mala administración, pero el ICE ha tenido que renunciar a proyectos de desarrollo. Salía una noticia que yo no sé si ustedes la vieron, salió en La República, salió en La Nación. Cientos de proyectos de desarrollo de comunidades pobres que antes atendía el ICE, hoy ya no los puede atender porque tiene que estar en el juego de la competencia. Entonces están viendo a ver si hacen como un FODESAF para hacer licitaciones, para que vengan empresas privadas a hacer esos proyectos de desarrollo, pero nadie los quiere porque no son rentables. Antes el ICE se encargaba, con sus utilidades, se encargaba de esos proyectos. Hoy esas utilidades, ¿a dónde se están yendo? Se están yendo a los bolsillos de Carlos Slim, que es el hombre más rico del mundo, el dueño de Claro, de la Telefónica Claro. Entonces, aquí nos hicieron pasar leyes para lograr que ganancias que antes eran de todos y todas, yo estoy de acuerdo que había errores, mala administración en el ICE, en el INSE, instituciones muy buenas, pero que había errores producto de esa misma clase política. Pero esas ganancias de esas instituciones, si las administrábamos mejor, esas ganancias eran del pueblo de Costa Rica. Hoy esas ganancias, esas utilidades se están yendo para afuera, se están yendo a los bolsillos de un puñado de empresas transnacionales donde está la gente más rica del mundo. Entonces, ahí se hizo un pésimo negocio. El ICE lo debilitaron con la apertura por esta situación, ya no puede desarrollar como antes proyectos, impulsar proyectos de bienestar social, porque tiene que estar metido en la lógica de la competencia, tiene que gastar un montón de plata en publicidad, por ejemplo. Además le pusieron a la SUTEL, que es un órgano que supuestamente debería ser el árbitro imparcial, pero es como esos árbitros que la afición termina gritándoles de todo después de un partido porque favorecen a uno de los equipos. Eso es lo que hace la SUTEL. Por ejemplo, la SUTEL le obligó al ICE a cobrarle a las empresas transnacionales que vinieron aquí y que usan las redes del ICE, porque tampoco crean ustedes que vinieron a construir gran infraestructura, hacer gran inversión. Mucho de lo que hacen es montándose sobre las redes del ICE, pero la SUTEL le obligó al ICE a cobrarle a estas empresas un precio por debajo de los costos de producción, o sea, un precio con pérdidas. Y el ICE está perdiendo un montón de recursos porque tiene que darle casi que gratis sus redes a estas empresas que compiten con el ICE. Entonces es obviamente una competencia desigual, una competencia desleal, tigre suelto contra burro amarrado, pero eso es lo que están buscando. Don José María, pero eso no es ilegal. O sea, ¿cómo una empresa va a perder? En mi opinión sí es ilegal, y por eso hay un juicio de ilegalidad que está presentado por varios sindicatos del ICE y varios ciudadanos en los tribunales contenciosos administrativos. El problema es que el árbitro que tendría que fiscalizar por eso está totalmente parcializado, que es esta superintendencia que crearon para darle todas las reglas fácilmente accesibles a estas empresas transnacionales. Entonces, eso es un ejemplo de lo que está pasando en todas estas instituciones. Yo les puedo hablar montones de lo que pasa en la Caja, por ejemplo, porque fui parte de la comisión que está investigando el caso de la Caja. Es lo mismo que quieren hacer con la electricidad, con el otro sector fuerte del ICE
que es un ejemplo a nivel mundial que ha llevado a este país a tener índices de cobertura eléctrica prácticamente universales, más del 99.5% del territorio nacional con electricidad, generando... Y que permite que todas las empresas se abastezcan y trabajen sin cortes y sin problemas en el país. Sin hablar niveles de eficiencia muy por encima de la media latinoamericana. Y cuando uno anda en otros países se da cuenta. Yo estuve en varios países y me sorprendió que se iba la luz y los empresarios tenían que ir a poner generadores. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué? Y me dice, no, es que se va 6 horas. ¿Me entiendes? O sea, no tienen capacidad de producción. Y además, esa generación, esa electricidad que consumimos aquí, su mayor parte, más del 90%, es con fuentes renovables, mientras que otros países centroamericanos es al revés. El 90%, el 80% viene de quemar petróleo, que es lo más caro y contaminante que puede haber. Bueno, ese modelo ahora lo quieren cambiar, a pesar de que ha funcionado bien, requiere afinarlo, pero lo que ha funcionado bien se mejora, no se destruye, y quieren hacer lo mismo que hicieron con las telecomunicaciones, que ya estamos viendo las consecuencias, quieren hacerlo con la electricidad. Destruir ese modelo solidario para dar paso a que puedan venir grandes empresas a hacer negocio con los proyectos eléctricos y exportar electricidad a Centroamérica. Por supuesto que ahí están vinculados grupos económicos afines a los hermanos Arias, afines a los que tienen el poder real en este país, a los que tienen el poder económico. Y eso tiene que saberlo el pueblo de Costa Rica, tiene que saberlo la gente. Perdón, porque eso no lo he escuchado, José María, no lo he escuchado por ningún lado hasta ahora. ¿Usted, Alberto, ha escuchado hablar de que van a privatizar la parte eléctrica? Sí. ¿Sí? Sí, es parte de lo que se viene. Pero lo tienen muy tapadito. Bueno, fíjense ustedes que los hermanos Arias, antes de salir de su gobierno, dejaron presentado un proyecto de ley general de electricidad a principios del año 2010. Ese proyecto, en este gobierno, la señora presidenta la estaban presionando para que lo declarara como prioridad nacional, pues ella se dio cuenta que no tenía viabilidad política, entonces presentaron un proyecto más modesto de contingencia fiscal, de contingencia eléctrica, perdón, que va en la misma línea, ir generando el camino, ir generando los pasos para esta apertura eléctrica, le llaman ellos, ¿no? Ese proyecto tampoco ha tenido viabilidad en la Asamblea Legislativa, pero bueno, el gobierno cada cierto tiempo insiste en que es una de sus grandes prioridades. Es el negocio por el que viene, ¿no? Yo les puedo contar también lo que están haciendo con los seguros. Dijeron que la apertura del INSS iba a beneficiar a la población. Han venido muchas empresas, han bajado algunos precios, es cierto, pero lo que la gente no sabe es el daño que le están haciendo al INSS. En este momento el INSS está terminando con números rojos en la mayoría de líneas de seguros. Ya no puede financiar a los bomberos. Tuvieron que pasar una ley que pasó aquí en la Asamblea Legislativa sin discusión, casi que para ponernos a todos un impuesto para pagar a los bomberos, cuando eso antes se financiaba con las utilidades del INSS. Ya no se puede financiar con las utilidades del INSS porque esas utilidades se van para afuera, a empresas transnacionales. Pésimo negocio. Están quebrando el seguro de riesgos del trabajo. Fíjese lo que está haciendo el INSS para competir. El INSS, para competir, le está diciendo a las grandes empresas: mire, le perdono las deudas que usted tiene con el seguro de riesgos del trabajo para que se quede conmigo y no se vaya a la competencia. ¿Y qué es lo que pasa? El seguro de riesgos del trabajo es un seguro solidario que se financia entre todos, no para tener ganancias, sino para que haya una atención a cualquier trabajador, esté asegurado o no, que tenga un accidente en el trabajo o una enfermedad en el trabajo. Y ese seguro está perdiendo ingresos porque el INSS tiene que hacer esas condonaciones para poder competir. Bueno, esas son consecuencias de esta política que han venido impulsando en este país y que tenemos que denunciar. En el caso, don José María, bueno, para terminar con el caso del ICE, nosotros fuimos testigos en Orotina de cómo el ICE hizo toda una interconexión, y cuando le pregunté a los trabajadores cuántas casas van a abastecer, y dice, de momento solo una hizo la solicitud. Por una tiraron más de 1 kilómetro de líneas. Señores, eso no pasa en otros países, porque yo he estado en Panamá y no pasa, pero eso lo están eliminando con nombres y apellidos los hermanos Arias. No vamos a engañarnos. ¿Qué pasa, don José María? ¿Qué le podemos decir a los jóvenes que sabemos que nos están viendo
jóvenes de Belén, de Flores, de Barba Heredia, con el caso de las fotocopias. Resulta que en este país muchos estudian solidariamente también por medio de las universidades públicas. Las fotocopiadoras son el pan de cada día y los libros de texto de 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 colones se van sacando resúmenes y se fotocopian para dárselo a los estudiantes. La Cámara del Libro está en contra y el TLC dice ya no más fotocopias. ¿Qué va a pasar con estos estudiantes? Están condenados a dejar las aulas universitarias por falta de recursos, porque la presidenta ni siquiera las becas ha entregado en este momento. Bueno, preocupados por este problema, en el año 2008 presentamos en ese momento con el compañero José Merino, que era el diputado del Frente Amplio, un proyecto de ley para proteger el derecho al fotocopiado, precisamente pensando en ese riesgo de que se prohíba el acceso a este recurso que es indispensable para los jóvenes que quieren estudiar y las jóvenes. Ese proyecto de ley, después de 3 años de discusión, logramos que se aprobara en esta Asamblea Legislativa, se aprobó por unanimidad en la Comisión de Asuntos Jurídicos, se llevó a una comisión plena y se aprobó ahí también por unanimidad. El proyecto lo que hace es decir que no se va a penalizar a los estudiantes y a los centros de fotocopiado que sacan fotocopias para el servicio de los estudiantes. Porque lo que querían hacer no era castigar al estudiante, sino cerrar esos pequeños negocios de fotocopiado que además dan empleo a muchas familias, cerrarlos, amenazarlos con demandas penales, y pues obviamente si ellos se cierran, sencillamente no hay donde sacar fotocopias, salvo que el estudiante compre una máquina de fotocopiado, y el que puede comprar una máquina de fotocopiado obviamente puede comprar los libros porque es millonario, ¿verdad? Así es la cosa. Entonces, ese proyecto se aprobó después de una larga discusión e inmediatamente se aprueba. Vienen varias cámaras empresariales, incluyendo la Cámara de Comercio Norteamericana, la Cámara del Libro, que agrupa, aunque ellos hablan a nombre de los autores, de los creadores, lo que agrupa es a los intermediarios, a los comercializadores de libros, y salen diciendo que están en contra y a presionar al gobierno para que vete la ley. Y hay un gran riesgo de que este proyecto tan importante sea vetado. Hemos estado en conversaciones con el gobierno buscando un acuerdo, buscando alternativas para que no veten una ley tan importante, pero hay un grandísimo riesgo de que la veten. Es realmente muy preocupante, es realmente lamentable que eso ocurra, porque lo que están haciendo es poner en peligro el derecho a la educación de la población costarricense, el derecho de acceso al conocimiento. Porque en este país, con la aprobación del TLC y ya desde antes, desde las normas de la OMC, nos obligaron a adoptar normas de leyes de propiedad intelectual que no son acordes a la realidad de Costa Rica. Tenemos una ley que dice que hay que meter a la cárcel a toda esa gente que vende discos en la avenida central. Toda esa gente que tiene sus puestitos, que en las calles vende discos. Eso es lo que dice la ley, hay que meterlos a la cárcel y penas fuertes. Obviamente el Ministerio Público no lo aplica, porque si lo aplicara tendría las cárceles llenas de gente que ya están saturadas las cárceles, no tienen dónde meterlas. Entonces, ahí hay un problema social. Yo no estoy diciendo que debamos promover la piratería, porque este proyecto nuestro, por ejemplo, no protege la piratería comercial, no protege a los que clonan libros, sino protege al estudiante que fotocopia para estudiar, en la medida de los usos debidos de la enseñanza. Pero a esa gente que vende discos, ¿qué es mejor? ¿Que estén ahí vendiendo los discos o que estén robando, matando, asaltando? Bueno, ese es el problema que tenemos. Esas leyes que nos obligaron a aprobar son incompatibles con la realidad de Costa Rica. O sea, no son aplicables en el país. De hecho, en ningún lado las pueden aplicar. Bueno, hay algunos países, en los países latinoamericanos, en países en vías de desarrollo, no, en los países las aplican mucho más en Estados Unidos y en los países desarrollados, pero hay algo que se nos olvida. En el siglo XIX, Estados Unidos, por ejemplo, logró el nivel de desarrollo de su industria, logró dar el salto a una sociedad industrializada copiando las tecnologías de los países que tenían las tecnologías. ¿Cómo llegó Japón y Corea a desarrollar toda su industria que tienen ahora? Copiando tecnologías de otros países. Entonces, sí, eso ha pasado. Todos los países que hoy son desarrollados se desarrollaron copiando.
y ahora que ya son desarrollados no quieren que los que vienen atrás copien. Entonces, bueno, hay una gran injusticia detrás. El problema es que aquí nuestros gobernantes, en vez de ver la realidad de Costa Rica y proponer leyes acordes a la realidad de Costa Rica, se tiran a decirle que sí a estos intereses extranjeros que no son los intereses de las grandes mayorías de este país. Es sin duda una situación sumamente compleja y difícil, don Alberto, porque solo el que ha sido estudiante o es estudiante sabe las necesidades que pasa la gente, la familia, y para poder que uno estudie, ¿verdad? Entonces esto debe de buscarse una solución sin duda alguna, sobre todo por esas familias, porque son miles las familias que tienen estudiantes de la universidad y todos utilizan, o casi todos, el sistema de copia. Don José María, hablando un poquito, bueno, antes un saludo a don Gilbert Salas de Santa Bárbara Heredia. Dice: las montañas del norte de Heredia no las tocan, don José María. Él es duro, carga cerrada. Saludos cordiales. Don Gilbert, sabemos que hay una lucha por los mantos acuíferos, está trabajando con todo eso. Lo conocemos, lo hemos invitado al programa en varias ocasiones. Un saludo para todos los que en este momento nos están sintonizando, que sabemos que ya son muchísimos. Y hay algo que sí preocupa. En los Estados Unidos, el presidente Obama impulsa una reforma en el área de la salud. Algo parecido, se queda corto, pero bueno, hace lo que puede con lo que tiene, a lo que nosotros desde hace años disfrutamos, que es la salud solidaria. Aquí se cura al pobre, al rico, y todos vamos al mismo lugar y nos dan el mismo servicio. Pero lo están arruinando las universidades. Mi hijo quería hacer un préstamo para comprar una casa, un muchacho joven que trabaja, tiene su salario, perdió la oportunidad de comprarla porque nunca el Banco Popular, el de los trabajadores, le dio respuesta. Se venció la opción de compra, hizo otra, se volvió a vencer, y el que le iba a vender la casa dijo: ya no le doy otra, y perdió esa opción. Cuando antes, yo recuerdo cuando compré mi casa, yo pude ir al banco, o sea, usted lo acaba de decir, se perdió esa oportunidad. Los bancos están vivos, pero ¿a qué precio? Las universidades las están haciendo un negocio, y vemos cómo personas sin bachiller están sacando una licenciatura de abogado. O sea, todo se ha convertido en un negocio, José María. ¿Qué va a pasar con la Caja del Seguro Social? Bueno, el tema de la caja es probablemente mi mayor preocupación como diputado en la Asamblea Legislativa. Hemos estado trabajando de lleno en esta comisión, escarbando las causas de esa crisis. Nos hemos encontrado cosas terribles. Por supuesto que hay responsables en este gobierno, en el gobierno anterior y en los últimos gobiernos de los que nos han gobernado. Una crisis que tiene varios problemas. En primer lugar, cómo le han ido recortando los ingresos a la caja. ¿Quiénes son los responsables? Los gobiernos que tienen una deuda multimillonaria de más de 600.000 millones de colones, que no le han pagado a la caja lo que le tienen que pagar, que no fijan las cuotas de acuerdo al criterio técnico, sino según el interés de cada sector. Se aprobaron leyes que le encargaron a la caja atender a las personas indigentes, las personas más pobres, que no pueden pagar un seguro, pero no le están girando la plata que la ley dice que tiene que girarle para cubrir esta obligación, tampoco la plata que la ley dice que se le tiene que girar para atender la responsabilidad de administrar los EBAIS de todo el país. Hay una deuda millonaria del Estado y hay una deuda millonaria de patronos irresponsables. Más de 200.000 millones de colones deben patronos morosos con la caja, y hay grandes empresas. Hemos aprobado leyes, por ejemplo, para que no se le den exoneraciones de impuestos a los que están morosos con la caja. La Dirección de Aduanas no quiere cumplirlas. Aprobamos una ley el año pasado para reforzar la obligación de que todo el que contrate con el Estado o con fondos públicos tiene que estar al día con la caja, y acaba de salir la Contraloría, que debería proteger los fondos públicos, acaba de salir la Contraloría a decir y que no importa, que pueden concursar estando morosos, y que si les adjudican, bueno, ahí sí, si les adjudican tienen que ponerse al día, cuando eso no es lo que dice la ley. Y todos los morosos que no les adjudican, eso nunca pagan y concursan. Bueno, es una barbaridad, pero hay responsables, hay decisiones de la Contraloría, hay decisiones de los últimos gobiernos que han debilitado los ingresos de la caja, y paralelamente hay una mala gestión de los recursos, una institución politizada donde hay
una presidencia ejecutiva que no la ponen con criterios técnicos, sino que la ponen con criterios politiqueros, una junta directiva que muchas veces no ha respondido a los intereses de la seguridad social, sino a intereses de sectores, esa confusión entre lo público y lo privado. Yo ponía el ejemplo del servicio de lucha contra el cáncer del Hospital México, pero hay muchos otros donde para favorecer intereses de clínicas privadas o de médicos que tienen su consultorio privado, se debilita la prestación de los servicios de la institución, malas decisiones en la gestión, la caja toma una decisión sobre un aumento salarial, por ejemplo, que puede ser un derecho justo para los trabajadores, pero toma la decisión sin los estudios técnicos que justifiquen de dónde va a salir la plata para pagar eso, a quién se le va a pagar, cuánto se le va a pagar, administran mal los recursos. Aprobaron aquí una ley de desconcentración de hospitales, por ejemplo, que le dio a los hospitales el derecho a que cada uno haga sus compras, y eso desde el punto de vista económico puede ser una tontería, porque a la caja le sale mucho más barato, por ejemplo, comprar las medicinas de forma centralizada, que si cada hospital tiene que concursar por separado para comprar un poquito de medicamentos por elementos básicos de economía de escala, por ejemplo. Son muchas decisiones que se han ido acumulando y que han ido debilitando, golpeando como la gota que va haciendo mella, erosionando la roca, esta gran institución. La Caja es probablemente la institución más importante que tiene Costa Rica, es el pilar en el que se sostiene nuestra democracia, nuestra estabilidad social. Ahora yo oigo políticos del gobierno que tienen parte de la responsabilidad en esta crisis diciendo que el problema es del modelo, ¿no? Que el problema es que la Caja atiende a todo el mundo. No, señores, yo aquí les puedo decir una conclusión a la que hemos llegado en esta investigación, que el problema no es el modelo solidario y universal que tiene la Caja, que se lo desean muchos otros países en el mundo. La pelea que tiene Obama en Estados Unidos es para hacer un sistema de salud un poquito más parecido a la Caja, pero nuestro sistema de la Caja es mucho mejor que el sistema en Estados Unidos, donde la salud sigue estando privatizada. Ese modelo, concebido por nuestros constituyentes, concebido por los padres fundadores de esta república, que es producto de la lucha de nuestro pueblo, porque la gente se le olvida eso. La Caja es una lucha que nuestros trabajadores la ganaron con sangre en la calle. Es una lucha que viene de las huelgas bananeras de los años 30. Bueno, esa institución donde todos pagamos de acuerdo a nuestras posibilidades y de ahí se hace una olla común para atender las necesidades de salud de todos los costarricenses, los que pueden pagar y los que no, solidariamente cada quien según sus posibilidades, es la mejor institución de este país. Y si nosotros permitimos que la roben, que se la roben, que la destruyan, realmente nuestros hijos, hijas, nietos y nietas no tienen que perdonarlo. No tienen que perdonarlo porque sería el peor error que podríamos cometer. Amigos, estamos con el diputado José María Villalta compartiendo esta noche en el Florense TV. Vamos a ir a un breve corte comercial y vamos a regresar con más temas de suma importancia, dentro de ellos algo que han denunciado varios diputados en los últimos días. ¿Qué está pasando con esta isla que quiere darse en concesión y quiénes están detrás de todo esto? Usted se sorprenderá, siga con nosotros y en breves momentos regresamos. En Gimnasia Artística Belén les estamos esperando para formar a sus hijos. Clases en diferentes horarios y son para hombre, mujeres, niños y niñas. Atendidos por entrenadores altamente capacitados. Estamos ubicados contiguo al Polideportivo en Belén, Heredia. Teléfono 2239-4752. Apartotel Oro, su opción en Belén. Cómodas habitaciones, amplio y seguro parqueo, en el centro de San Antonio de Belén, para sus familiares, amigos o cuando reciba personal técnico de su empresa. Página web www.apartoteloro.com. Teléfono 2239-0403. En Ofimuebles y Remodelaciones nos especializamos en fabricar muebles a la medida y el gusto del cliente.
todo en muebles para su oficina. Tenemos más de 30 años especializándonos en la ergonomía y belleza de su oficina. Oficinas en Paseo Colón y fábrica en San Antonio de Belén. Teléfonos 2293-6317 y 2255-1951. Servicio de limpieza de tanques sépticos LIE de Flores SRL. Brindamos servicios de excelente calidad en destaqueo de tuberías, transporte de lodos, limpieza de trampas de grasa, disposición final de desechos. Todos nuestros servicios son de excelente calidad y contamos con los certificados de planta de tratamiento al día. Presupuesto sin compromiso. Eduardo Solano Mora, propietario. Teléfono 8292-5526. Amigos, regresamos. Buenas noches para todos los que están sintonizando. Les agradecemos enormemente la sintonía para con este programa todos los viernes. Les recordamos que el próximo viernes a las 6 de la tarde vamos a tener a doña Yolanda Acuña hablando sobre temas de la provincia herediana y muchos temas que están pasando en Guanacaste, porque me dice doña Yolanda el día de hoy que hablé con ella que está tremendo. También el problema que tiene doña Yolanda con una asesora ahí que conocemos, fue alcalde en el Cantón de Flores. Una denuncia de acoso. Sí, y le vamos a estar entregando a doña Yolanda documentación que el florense denunció cuando esta señora era alcaldesa, para que por lo menos doña Yolanda sepa con la tusa que se rasca. Así es que sintonícenos el próximo viernes, porque como siempre el florense va a estar pues polémico, aunque a algunos no les guste. Antes de continuar con el diputado Villalta, les quiero recordar que el florense en la edición de septiembre, aunque a algunos políticos no les guste, ya salió, lo lamento. Volvimos a salir un mes más con una excelente fotografía de portada sobre la celebración del 15 de septiembre en Belén, que es cortesía de Paulina Vargas, de Belén Digital, una muchacha que nos está ayudando en lo que es la fotografía, y les agradecemos muchísimo. Así es que la edición del Florense ya salió y pueden verla con todo y los pachos, que también a algunas personas no les gusta, pero bueno, es parte de esto y seguimos adelante. Diputado, ¿qué está pasando con este negocio que denunciaron algunos diputados sobre una isla que quieren dar en concesión? ¿Y quiénes están detrás de esto? Sí, este caso de la Isla Plata se da en Santa Cruz. La Isla Plata es una isla pequeña, pero dotada de una gran belleza escénica, cubierta en la mayor parte de un bosque que es patrimonio natural del Estado. Y es una isla donde hay un interés muy fuerte de una compañía que desde hace mucho tiempo viene pulsando que se la den en concesión para hacer un proyecto turístico. Esta compañía, según la información que tenemos, está vinculada a una familiar cercana del ex ministro de Turismo y actual ministro de la Presidencia, don Carlos Ricardo Benavides. Don Carlos Ricardo niega tener cualquier vinculación con esta empresa. O sea, él lo que dice es que es una empresa de una familiar suya, pero que él no participa en este caso. Pero sí hay muchas cosas, muchas irregularidades que nos preocupan muchísimo. En primer lugar, desde un comienzo, el MINAET emitió un criterio para dejar claro que en esta isla no se podía dar una concesión para un proyecto turístico porque está cubierta en su mayor parte de bosque. El área que no tiene bosque es un área que no se puede accesar sin destruir el bosque. Ustedes saben que cuando hay bosque en un terreno público, más una isla, eso es patrimonio natural del Estado, no se puede cambiar el uso del suelo. Entonces ahí debió haber quedado el asunto. La municipalidad lo que debió haber hecho es archivar esa solicitud, pero han existido presiones y presiones de esta empresa y lograron que el Consejo Municipal, que es algo que es inaudito, inexplicable, le diera una concesión a esta empresa para hacer el proyecto turístico. Lograron también que el MINAE modificara ese criterio, dijera que había menos bosque, que ya no había tanto bosque. Bueno, esas son las cosas que hay que investigar. ¿Cómo es posible que criterios técnicos de instituciones que dicen aquí no se puede hacer eso, los manipulan, los agarran, los esconden, los cambian para favorecer un negocio que le causaría un grave daño al patrimonio natural? La concesión no ha podido consolidarse porque para que se pueda
consolidar, esa concesión tiene que ser aprobada por la Asamblea Legislativa. Dichosamente la ley fue sabio legislador en ese tema. Las concesiones sobre las islas, que son apetecidas y que son de la mayor riqueza que tiene Costa Rica, solo pueden darse si lo que aprueba el Consejo Municipal es después aprobado por una ley de la Asamblea Legislativa. En este caso no han presentado ni siquiera el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, pero insisten, a pesar de los criterios técnicos del Ministerio del Ambiente, esta empresa insiste y sigue presionando y logró, repito, que el Consejo Municipal, en contra de criterios técnicos, les diera la concesión. ¿Cómo lo lograron? ¿Cuáles son las influencias políticas que están detrás? Es lo que hay que investigar y es lo que a mí más me preocupa de este caso. En el caso de esto, ¿en qué instancia está? ¿Ya lo está investigando la policía, la fiscalía o simplemente son los señores y señoras diputados? Bueno, hay varios diputados que están investigando y yo creo que debemos abrir una investigación más a fondo en la Comisión del Ambiente. También se han presentado denuncias ante varias instancias. No sé si en este caso ya ingresó la Fiscalía, pero creo que es un tema que debe llevarse hasta las últimas consecuencias para aclarar cómo es posible que se sigan dando estas cosas en Costa Rica. Diputado, en este país el pueblo se está decepcionando porque vemos que al fiscal lo nombra casi a dedo un precandidato y archiva algunos casos y otros no, saca algunos esposados y a otros no, investiga algo y otros no. O sea, como que el pueblo con su malicia indígena dice, aquí algo está mal. Yo estoy muy preocupado por lo que pasa en el Ministerio Público. Precisamente tengo esa percepción, tengo la percepción de que los casos grandes de políticos poderosos los archivan, los tapan o los dejan ahí, sacan alguno que otro de políticos de bajo nivel, pero los grandes casos los tienen archivados. Nosotros en la Asamblea Legislativa, no solo este diputado, sino otros diputados como el diputado Fishman, el diputado Céspedes, hemos presentado decenas de denuncias ante el Ministerio Público, muchas de ellas con pruebas bien fundamentadas, otras para que investigue denuncias que recibimos, pero todas estas denuncias están durmiendo el sueño de los justos, están ¿Y prescriben? olvidadas, las dejan prescribir, las dejan ahí guardadas, y en algunos casos terminan absolviendo a políticos vinculados al gobierno, pero la mayoría de los casos los tienen engavetados. Cuando son denuncias que tocan intereses poderosos, lo que está haciendo el Ministerio Público es tenerlos ahí engavetados, y eso a mí me preocupa muchísimo. ¿Ustedes han presentado algo para cambiar la forma en que se nombran a estas personas? Porque definitivamente, ¿cómo van a nombrar a un político en un puesto como la Fiscalía? ¿Qué va a pasar en el OIJ si el anterior director dijo no nombren un político? Y sabemos que en la lista de personas que están optando hay políticos. Sí, hemos estado revisando el tema del nombramiento del Ministerio Público. Hay que buscar un proceso más transparente donde se filtren mejor los candidatos. Hoy al fiscal general lo nombra la Corte. La Corte la nombran los diputados. La solución no es darle el nombramiento ni al Poder Ejecutivo ni al Poder Legislativo. Hay que buscar otro mecanismo que garantice mayor independencia política, mayor imparcialidad, mayor transparencia. ¿Usted cree que en este país tan pequeño se logre eso? Bueno, estamos Los trabajando. tentáculos de la política están en todo. No, a ver, la gente, no se trata de pretender nombrar gente que no tenga una posición política, porque eso es irreal. Todos tenemos posiciones políticas, incluso los que se dicen apolíticos están un poco engañados, porque en el fondo están tomando posiciones políticas. Pero sí podemos reclamar independencia respecto a la política partidista, independencia respecto a los que ocupan los puestos de poder. O sea, no estamos buscando gente que haya caído como del cielo, que no tenga historial, pero sí debería haberse un proceso de mayor selección donde la gente que se nombre tenga verdadera independencia, tenga verdadera imparcialidad. Tenemos un par de preguntas. Sí, un par de preguntas. Dice un muchacho que se llama Rolando: bienvenido a Belén, señor Villalta. La pregunta mía es: todo el mundo critica lo mal que está la vida pública, todo el mundo critica, mas nadie participa o aporta nada interesante.
El mismo partido suyo ha venido descreciendo. ¿Cómo mejorar? Bueno, precisamente es lo que yo planteaba, a Rolando le agradezco mucho la pregunta, es lo que yo planteaba al comienzo. Tenemos que combatir un discurso de desesperanza que se ha venido impulsando muy hábilmente desde los que quieren que nadie cambie, que nada cambie, donde le dicen a la gente que todos los partidos son iguales y que no hay opción, que no hay por quién votar. No todos los partidos somos iguales. Estamos también, quienes estamos en la política, por dar una lucha honesta para rescatar y transformar este país. Estamos los que no vemos la política como una forma de robar, de beneficiarnos en lo personal. Entonces, yo creo que sí hay esperanza, sí hay esperanza. En el caso del Frente Amplio, nuestro partido ha venido creciendo. Hay un crecimiento sostenido. No crecemos con la rapidez que nos gustaría, por falta de recursos, porque nos enfrentamos a una maquinaria poderosa que ustedes, por ejemplo, en este medio alternativo tienen que haber sentido también. El poder de esa maquinaria contra los que cuestionan las políticas del sistema, pero estamos creciendo y yo creo que sí estamos a tiempo de rescatar este país, pero tenemos que combatir esos discursos de la desesperanza, de la antipolítica, que lo que quieren es que la gente decente que quiere un cambio se quede guardada en su casa para que vayan a votar los mismos 4 gatos que terminan eligiendo al partido de gobierno. Fernando. Sí, la segunda pregunta dice, Maricruz, se llama la muchacha, ¿cómo puede hacer uno que estudia si la presidenta veta esta famosa ley de las fotocopias? ¿Qué podemos hacer, señor Villalta? Bueno, lo que podemos hacer es movilizarnos y seguir luchando y apoyar a la gente que está luchando. Hay un movimiento de estudiantes que se llama Fotocopiando para Estudiar. Ahí este movimiento ha tenido el apoyo de las federaciones estudiantiles, de la UCR, de la UNA, que están organizándose, que hace poco hicieron una marcha frente a Casa Presidencial, ahí estuvimos con ellos, y que están en una movilización constante para impedir que este veto se dé y para que el gobierno tenga que reconocer el derecho al fotocopiado. Lo que puede hacer una persona como Maricruz, que no quiere permitir que esto pase, es integrarse de alguna forma, apoyar este movimiento. Los puede buscar en Facebook, los puede buscar a través de las redes sociales, e integrarse a este movimiento para dar juntos esta lucha, porque realmente aquí las cosas no las va a cambiar ningún político desde arriba. A los que queremos cambiar las cosas tenemos claro que para transformar este país necesitamos una gran movilización de nuestro pueblo. Necesitamos que la gente decente, la gente que quiere un cambio, se organice y se movilice y no se quede en su casa. Esto lo vamos a lograr cambiar entre todos y todas, o si no, no se va a poder cambiar. ¿Qué nos puede decir usted de los famosos distritos electorales que están planteando? ¿Eso va a limitar la participación? ¿Perjudica a los partidos pequeños? ¿Qué va a pasar? Esa es una trampa, es parte de esas propuestas que yo les comentaba, ¿no? De la clase política gobernante, al ver que el descontento de la población crece y que cada vez más gente está dispuesta a votar por opciones alternativas, opciones diferentes, se sacaron de la manga esta reforma constitucional que lo que busca es cerrarle totalmente las puertas a los partidos alternativos y perpetuar un sistema bipartidista o unipartidista. Si esta reforma que presentó Liberación Nacional para los distritos electorales se hubiera aplicado en el año 2010, Liberación Nacional habría sacado casi 50 diputados de 57. Y es el sistema más antidemocrático que puede haber. Lo que están haciendo es copiar el sistema estadounidense, el sistema británico, el sistema chileno que instauró Pinochet después de la dictadura en Chile, precisamente para cerrarle todas las puertas a las fuerzas de la oposición. Y es muy antidemocrático porque lo que hace es que los diputados se eligen por circunscripciones territoriales, digamos un cantón o un grupo de cantones, pero por cada cantón o grupo de cantones solo se elige un diputado. Entonces elige el que tiene más votos. No es un sistema proporcional como el que tenemos ahora, que la distribución de diputados se da proporcionalmente
entre los distintos partidos. Entonces, el que tiene más votos saca 3, pero el segundo de más votos puede sacar 2, y otro puede sacar 1, y otro puede sacar 1. No, en este sistema solo elige en cada distrito electoral el que tiene más votos. Entonces vean ustedes, si un partido sacó 32%, se dejan los diputados, y otro sacó 31%, no elige. Y así en cada distrito. Entonces, eso está pensado para darle más poder al partido de gobierno. A mí lo que me llamó muchísimo la atención es que varios diputados del Movimiento Libertario, incluso un diputado del PAC y otros diputados de partidos minoritarios firmaron ese proyecto. Yo no sé si es que se los vaciló el diputado Chacón, que era un diputado muy hábil, muy estudioso cuando era diputado. Yo no sé si se los vaciló. No, pero es que dicen que no los leen. Aquí ha dicho don Claudio Monge que hay diputados que a estas alturas no le han quitado el plástico al micrófono, nunca han hablado. Eso incluso dijo que se dormían. Sí, entonces parece que firman sin leer. Todo eso es cierto. Y votan sin leer. Hoy, por ejemplo, nos acabamos de llevar la noticia de que la Sala Cuarta declaró inconstitucional una ley que aprobaron hace 2 semanas para reducir el refugio de vida silvestre Gandoca Manzanillo. Nosotros lo denunciamos. Yo advertí en el plenario que esta ley era inconstitucional porque lo estaban haciendo sin estudios técnicos que garanticen que no se va a dañar el ambiente. No me hicieron caso, igual lo votaron porque había personas en las barras. Y ahora la sala está diciendo que era inconstitucional la ley. Bueno, eso lamentablemente pasa todos los días en la Asamblea Legislativa. Nos quedan pocos minutos, pero hay temas que no podemos dejar pasar. Y este nos interesa a montones. La ley Mordaza. Esto limita la libertad de prensa y asusta a muchos periodistas para seguir haciendo su trabajo de denuncia. Sí, yo comparto la preocupación, la preocupación sobre este proyecto de la ley Mordaza. Creo que debe revisarse, reformarse. Yo firmé el proyecto para corregir esta ley. Hay un proyecto impulsado por el Colegio de Periodistas, por algunos medios de comunicación para corregir este problema. Yo lo firmé. Y sí creo que hay problemas que venían de nuestra legislación penal desde antes, desde el Código Penal, y que se agravan con lo que se estableció en esta ley de delitos informáticos que reformó esos artículos del Código Penal. Pero sí efectivamente existe un riesgo de que se persiga indebidamente a los medios que publican informaciones de interés público que tal vez no fueron obtenidas de la mejor manera. En el sistema actual, un periodista puede publicar un asunto de interés público, como pasó con el memorándum del miedo. Eso era de interés público, había que publicarlo. Eso nadie se lo iba a dar a un periodista. No importa cómo lo consiguieron. O en todo caso, si quieren, que sancionen a quien lo obtuvo ilegalmente. Pero ese memorándum había que publicarlo porque era algo que el pueblo tenía derecho a saber. Bueno, existe un peligro efectivamente de que se aumente la presión, la sanción, la persecución contra los medios que publican noticias como la del memorándum. José María, pero a la hora de votar perdone que ahí sí ponga más pasión en esto, ningún político va a entregar información a sabiendas de que lo va a perjudicar. Esa información normalmente la conseguimos de un anónimo, porque la grabamos sin que se diera cuenta. O sea, yo he entrado con una grabadora en la bolsa y he grabado a un político, porque yo no le voy a decir, lo estoy grabando, me va a decir, no le hablo. O sea, por favor, no seamos ingenuos. No, y es algo que no solo afecta a los medios, también afecta a los ciudadanos y a las ciudadanas que denuncian, porque eso se puede usar para perseguir, y ya lo hemos visto. De hecho, el caso de los muchachos del Ministerio de Hacienda, los están persiguiendo. Los del Ministerio de Hacienda, aunque eso ya lo logramos salvar, acabamos de aprobar una ley que declara de interés público todo, o sea, que declara de acceso público esa información que ellos divulgaron. Entonces ya, pues, realmente Pero ese era el objetivo. no se justifica ninguna sanción para ellos, pero sí efectivamente, mucha gente, por ejemplo, que ha presentado denuncias ambientales, la asustan con demandas. Entonces, la demanda no tiene ni pies ni cabeza, pero la presión de tener esa demanda es una gran carga, sobre todo para la gente de menos recursos, más humilde. Que lo diga el Florense. Eso es lo que quieren. Bueno, efectivamente, yo me he enterado también de que el medio Florense recibe presiones importantes de diputados oficialistas y de funcionarios que no quieren que este medio siga denunciando las cosas que denuncia. Bueno,
deberíamos más bien aprobar leyes para proteger a quienes denuncian, darles mayores seguridad y no para ponerlos contra la espalda y la pared. Don José María, ya nos quedan unos minutos, pero hay un tema que no quiero dejar pasar. Usted es un diputado todoterreno, lo vemos por todo lado, pero de una forma muy austera. ¿Ustedes tienen algún código ahí en los estatutos de ustedes para hacer su trabajo de una manera que le ahorre dinero al país? Porque lo vemos en todo lado, como le digo, pero no con gran pompa ni utilizando recursos del Estado. Nosotros tenemos un código ético que son los principios y los valores de nuestro partido. Nosotros somos un partido que lucha por los sectores más oprimidos y explotados de este país, por los que menos tienen, y ese es nuestro código ético, los principios en los que se basa nuestra lucha. A mí nunca me verán montado en un carro de la Asamblea Legislativa para ir a tomar guaro a una cantina o para ir de compras, pero por supuesto que si puedo usar un carro de la Asamblea Legislativa para ir a visitar una comunidad en una zona alejada, lo hago, lo voy a hacer. No apoyé los aumentos salariales, el aumento salarial que querían recetarse al comienzo de esta Asamblea Legislativa con una ley. Tampoco estoy de acuerdo con los aumentos, el último aumento salarial al que tenemos derecho los diputados, en un contexto en el cual le están recetando más bien un rebajo salarial a la mayoría de los trabajadores. No es justo. Los que estamos en los cargos políticos deberíamos predicar con el ejemplo. Por eso estoy dando una pelea para devolver ese aumento. Fíjense que la administración de la Asamblea no me permite, a pesar de que soy el único diputado que ha presentado la solicitud formal para devolver eso, la administración de la Asamblea no me permite. Y sí, nuestro trabajo lo hacemos con austeridad porque no llegamos a la función pública a servirnos. Yo tengo muy claro que mi paso por la Diputación es un paso transitorio. El 1 de mayo del 2014 yo estaré en las calles marchando con los trabajadores y trabajadoras, como lo hacía antes de ser diputado, y estaré en las luchas sociales como siempre he estado. Yo no creo que por ser diputado subí a una clase superior, hay gente que lamentablemente se le sube eso a la cabeza, ¿no? Yo tengo muy claro Conozco varios. De dónde vengo, a quién defiendo y a dónde voy a ir cuando salga de aquí. Dos cosas rápidamente. ¿Son comunistas ustedes? ¿Qué significa? Explíquenle a nuestros televidentes la nueva izquierda, la izquierda que se está planteando en otros países. El costarricense le tiene miedo. Cuando hablan de comunistas se acuerdan de las bananeras y de que se fueron los trabajadores. Explique, ¿son ustedes comunistas? ¿Y qué significa la nueva izquierda que se está practicando? Todo depende de qué entendamos por ser comunista. A mucha gente en este país lo relacionan con Fidel Castro, que la han engañado. A mucha gente que la han engañado cree que ser comunista es comer chiquitos. Bueno, nosotros no comemos chiquitos. De ser así no somos comunistas. Ni desayunan tampoco. Ni desayunamos. Okay. Si entendemos por comunista que lucha por transformar las injusticias de este sistema capitalista y por construir una sociedad con una economía donde impere la persona humana, donde se distribuya la riqueza, donde haya justicia social, donde no se explote a los trabajadores, ni al ambiente, ni a las mujeres, ni a los grupos que hoy sufren discriminación, sí somos comunistas y a mucha honra. Nosotros reivindicamos y defendemos las luchas que en el pasado dio el Partido Comunista por la defensa de la clase trabajadora, y seguimos defendiendo esas luchas, porque hoy, muchos años después, esas injusticias que motivaron al joven Manuel Mora a fundar el Partido Comunista, esas injusticias siguen más vigentes que nunca. Y mientras esas injusticias sigan, tendrá que haber una izquierda, porque solo la izquierda denuncia esas injusticias que se están dando. Pero también nuestro partido, el Frente Amplio, se nutre de las experiencias del pasado. Nosotros no buscamos copiar el modelo de ningún país. Queremos plantear una propuesta acorde a la realidad de Costa Rica, a los problemas de Costa Rica y a la idiosincrasia del pueblo costarricense. Hemos aprendido de errores que cometieron otros partidos en el pasado. Creemos que en este país el cambio y la transformación social tiene que ser
a través de la profundización de la democracia. Creemos que hay que fortalecer más bien la participación de la ciudadanía. Nos nutrimos de las experiencias de nuevos movimientos sociales que dan la lucha no solo por defender a los trabajadores, sino por la defensa del ambiente, por la defensa de las comunidades que luchan por mantener un territorio, los movimientos que luchan por la reivindicación de la mujer, de los grupos que sufren discriminación, somos una izquierda que analiza la realidad, que cree en el sistema democrático y que no actuamos con dogmatismos, no queremos copiar ninguna receta de ningún otro país, sino construir una propuesta de economía solidaria, de economía alternativa, economía social para Costa Rica. Una propuesta donde todos los seres humanos tengan cabida, donde se distribuya la riqueza verdaderamente, donde no haya ninguna persona a la que se le niegue su dignidad humana, sus derechos básicos, que todos tengamos acceso a los servicios básicos universales. Para algunos eso es comunismo. Al presidente Obama lo acusan por menos de comunista en Estados Unidos. Bueno, si eso es ser comunista, pues a mucha honra. Sabemos que no es tiempo para eso, y usted lo ha expresado. De 1 a 10, ¿qué posibilidad hay de que usted sea candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio? No podría dar un porcentaje, no podría dar una cifra numérica. ¿Pero hay posibilidades o no las hay? Estamos valorando todos los escenarios. Yo estoy en este momento concentrado en mi trabajo como diputado. Quiero concretar varios proyectos por los que he luchado muchísimo. No creo que haya que lanzar los fuegos electorales antes de tiempo. No quiero darle excusas a algunos que están viendo a ver cómo torpedean estos proyectos para decir que esto los estamos impulsando por algún interés político partidista de corto plazo. Yo creo que es un error y es una ingratitud con el pueblo de Costa Rica lo que está haciendo Rodrigo Arias, que desde el segundo día no se había ni sentado en la silla, doña Laura, y ya estaba lanzando la campaña política. Eso es una falta de respeto hacia el pueblo, hacia la misma señora presidenta. Y aquí hay un montón de necesidades que tenemos que resolver. Entonces yo estoy en desacuerdo con ese lanzamiento prematuro de la campaña política. Estoy valorando todas las opciones. Hay gente en mi partido que lo propone. Yo creo que si se diera esa posibilidad, tiene que ser con un altísimo nivel de consenso. Tiene que ser porque es una propuesta que realmente permite sumar exponencialmente y aglutinar a otros sectores. No es algo que me desvela, tampoco lo he descartado. Me estoy preparando para todos los escenarios. ¿Sí o no? ¿Le quedó grande la camisa a doña Laura Chinchilla? Yo creo que sí. Y lo lamento mucho. Amigos, hemos llegado al final. Deseáramos continuar conversando con don José María, pero él tiene sus compromisos. Más bien le quitamos más tiempo de la cuenta y le pedimos perdón, don José María, pero es entretenidísimo conversar con usted. Es un gusto. Esta es su casa y para nosotros ha sido un placer contar con su compañía. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes y gracias a toda la gente que nos ha seguido. Espero estar en una próxima ocasión. Ahí queda la grabación para que los beremitas podamos analizarlo con calma. A todos los que nos han acompañado, de verdad, mil gracias. Gracias porque cada viernes recuerdan que el Florense TV se transmite por esta señal y los invitamos para que el próximo viernes nos acompañen nuevamente al ser las 6 de la tarde desde los estudios de Belén Digital con la diputada Yolanda Acuña. Que Dios los bendiga y feliz fin de semana.